Página Abierta. 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Página Abierta. Aquí estamos un día más, un mediodía más, a través del aire de AM 1220, compartiendo toda la información en este mediodía informativo con un cielo despejadísimo en Buenos Aires, a pesar de haber comenzado la mañana con mucha nubosidad y un pronóstico del tiempo no muy alentador para horas de la noche, donde se esperan algunas tormentas aisladas en el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras tanto, les decía, un cielo despejado en Buenos Aires con muy poca nubosidad, con 23 grados 9 décimas de temperatura. Recordemos que para hoy se espera que la máxima trepe hasta los 26 grados y, como les dijimos, algunas tormentas aisladas en Capital Federal y alrededores. En tanto, para mañana jueves, ya que estamos, te anticipamos cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires mañana. Jueves con mínima de 16 grados, máxima de 26 y cielo algo a parcialmente nublado durante toda la jornada. Así estará el clima en las próximas horas y en el día de mañana en Buenos Aires. Y con respecto a la información, para ir repasando los títulos de lleno en la política, en la recta final de cara a la elección definitiva que va a definir al próximo presidente de los argentinos. ¿Será Sergio Massa por Unión por la Patria? ¿Será Javier Milei por La Libertad Avanza? 48 horas nos separan de la definición. Y por supuesto, hacer nuevamente 48 horas faltan, para que se cierren las campañas, para que terminen las campañas y después el domingo nos vamos a enterar. Y ya que estamos hablando del domingo, invitarlos como siempre, como venimos haciendo en estas elecciones, como lo hicimos en las PASO, como lo hicimos en las generales y como lo vamos a hacer nuevamente en la balotaje, en esta instancia de balotaje entre los dos candidatos, vamos a tener una transmisión especial desde horas de la tarde, cerca de las 6 de la tarde, estará comenzando la transmisión de Comedio, siguiendo la elección para presidente para los próximos 4 años en la Argentina. Ya lo veníamos haciendo y ya estamos preparando junto a todo el equipo de producción, los periodistas, los colegas, amigos que van a estar participando de una manera u otra de esta transmisión especial el próximo domingo. Desde las 6 de la tarde hasta que se defina la elección ya con los resultados, con las cifras oficiales que se estima estarán cerca de las 9, 9 y media de la noche. Recordemos que, claro, el conteo la lógica dice que debería ser más rápido, ¿no? Al haber menos boletas, menos candidatos, no habrá corte de boletas, así que es por uno o por otro. Son las dos opciones que tenemos para elegir el próximo domingo. Mientras tanto, Sergio Massa sigue en campaña. El actual ministro de Economía tuvo el respaldo también, de Petro, quien dijo que el domingo se define esperanza o barbarie, dijo Petro, el presidente de Colombia, quien consideró en su red social, en ex Twitter, ahora llamada X o Ex, que la opción que lidera el ministro de Economía puede abrir caminos de esperanza, dijo Petro, mientras que Javier Milei representa un regreso a la barbarie. En claro apoyo, mediante sus redes sociales, al candidato de Unión por la Patria.
En la Argentina también recibió distintos tipos de apoyo Sergio Massa por parte de las provincias, el caso de Urtubey, recién lo decíamos en el informativo, Urtubey en declaraciones manifestó que no se imagina a Schiaretti votando por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. A días del balotaje, el ex gobernador de Salta analizó la posición del mandatario cordobés de Schiaretti, a quien calificó como un hombre de trayectoria que por su presencia de tanto tiempo en el peronismo sería un buen aporte para Sergio Massa. Eso es lo que dijo Urtubey. No estamos postulando un panelista para que haga un stand-up y nos divierta, agregó Urtubey en referencia a Javier Milei. Vamos a compartir también en este programa información deportiva, porque mañana juega la selección argentina, porque hoy River juega un amistoso frente a Colo-Colo de Chile, y vamos a estar también, como siempre, repasando las entrevistas, algunas seleccionadas, las más destacadas que pasan por Ecomedios, si bien todas son destacadas, pero elegimos 2 o 3 para compartir con ustedes en este mediodía informativo de Página Abierta por Ecomedios, en este miércoles 15 de noviembre, año 2023. Agradeciendo como siempre a Javier Martínez en la operación técnica puesta en el aire y musicalización, que nos va a estar acompañando hasta la hora 13 en el aire de Ecomedios en AM 1220, y también por supuesto a través de nuestro sitio web en www.ecomedios.com, y en todas las redes sociales. También nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también a través de nuestro canal de YouTube, donde además de escucharnos tenés la posibilidad de vernos con las cámaras instaladas aquí en nuestros estudios. Vamos a ir de lleno con la primera nota, la seleccionada. Ayer escuchamos aquí en Ecomedios, en el programa Tendencias, con el amigo Pablo Galeano, una entrevista interesante, jugosa, con el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés. Vamos a compartirla aquí en Página Abierta. Y este mensaje va más que nada a quienes no tienen todavía decidido o quienes no se entusiasman por ninguna de las dos personas o de quienes los acompañan. Creo que hay que ver el qué. No sé, es una pequeña idea, un pequeño esbozo de quizás el contenido de la próxima charla que va a tener, en este caso con el diputado nacional Eduardo Valdés, que está en línea, que amablemente nos ha atendido. Eduardo, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Un gusto, Pablo. ¿Cómo decís? estamos? Bien, bueno, con mucha ansiedad, expectativa, tratando de meterse uno en la cabeza de la gente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la gente dice, en realidad es una mentira total, nadie sabe lo que la gente dice. Pero ¿vos crees que está fijándose la gente más en el quién que en el qué? ¿Qué pasó después del debate donde se vio más el quién que el qué, quizás, ¿no? La gente se quedó más con eso. ¿Qué sensación tenés? ¿Qué has escuchado? ¿Qué dice tu termómetro? Yo, primero, la sorpresa positiva, por supuesto, del rating que tuvo el debate, ¿no? Sí. Cómo se involucró la gente en esta elección. Creo que es récord de récord en rating televisivo, 48%, ¿no? Sí. Y por la repercusión que veo en los medios aún más opositores a la fórmula Massa-Rossi, ha sido muy contundente la diferencia entre Sergio Massa y Milei, ¿no? O sea, no hay un medio que no refleje lo mal que estuvo Javier Milei en ese debate, al punto que él mismo puso como excusa que alguien tosía y lo ponía nervioso, pero realmente creo que si los debates tienen como objetivo que sirvan para poder elegir, creo que ahí han tenido quién es uno y quién es otro, se ha mostrado fehacientemente. Ahora, si eso después incide en cómo voto, esa es la parte que yo no sé. Sí. Es la gran pregunta, ¿no? Hasta qué punto incide o no, y hasta qué punto también
quizás no se vuelva un efecto rebote el hecho de que, yo porque estoy mirando muchos medios y cuál es el análisis que hacen algunos, que lo presentan a Milei como una suerte de víctima de una persona más preparada, pero en definitiva es como justificar al que no estudió y que se sacó menos nota que el que estudió, diciendo, bueno, lo que pasa es que el otro estudió demasiado. Nada justifica esa falta de capacidad, por lo menos para transmitir ideas más allá del contenido. ¿Y qué pasa con el contenido, Eduardo? ¿Te gustó lo que se dijo? Ahí está la cosa, está en el contenido. Si vos vas a ser presidente de un país y no sabés que las relaciones internacionales se manejan de Estado a Estado y que a partir de ahí surgen las relaciones comerciales, pero que no pueden existir relaciones comerciales entre un país y otro si no están las relaciones institucionales constituidas, sí, ¿no? Sí, sí. No es de particular a particular que se hacen las relaciones comerciales internacionales. O sea, se notó mucho un desconocimiento profundo de los temas para alguien que aspira a administrar la cosa pública, ¿no? Sí. No fue ese solo el tema, fueron varios temas donde no sabía cómo, ni en el tema seguridad, ni en el tema, cuando habló de la lucha contra el narcotráfico, no sabía cuáles eran las fuerzas federales y cuáles eran las fuerzas provinciales, en fin. Realmente creo que ha sido una sustancial diferencia sobre quién está incapacitado para administrar la cosa pública o no, ¿no? Sí, también lo que se pudo ver en el debate, bueno, esto es un poco en cuanto al contenido y a las formas, ¿no? Algunas ausencias también importantes con respecto a los apoyos, nuevos apoyos, ¿no? que Milei tiene. Me estoy refiriendo al sector del PRO que apoyó a Patricia Bullrich o a ese votante, y hay un núcleo duro que va a votar a Milei y seguramente le va a pasar lo mismo a Massa, que es parecido quizás al de las últimas elecciones. Acá la duda es qué va a pasar con los indecisos, qué va a pasar con los que no fueron a votar por algunas razones no tan de fuerza mayor, sino por falta de convicción en la última elección, y que ahora quizás puedan cambiar esa voluntad. ¿Qué va a pasar con ellos, no? Y en ese núcleo y entre esa gente hay mucho antiperonismo. Esta es una realidad y creo que es una de las apuestas que llevan al discurso de Milei a volverse más un discurso de odio que de propuestas, ¿no? Entonces el odio tapa de alguna manera el raciocinio y la gente va a votar obnubilada con esta sensación, con este sentimiento. ¿Crees que esto a 5 días del balotaje puede, en función también de lo que pasó en el debate, puede torcerse este público tan particular y en todo caso tan definitorio de la elección? Yo creo que las personas muy, muy antiperonistas y que Milei no les satisface van a votar en blanco. Uh-huh. O no van a ir a votar. Pero no lo van a votar a Milei. El antiperonismo que no... A ver, yo pongo un ejemplo público que conocemos todos. Luis Brandoni es públicamente muy antiperonista. Sí. Y ha manifestado ya fuertemente que él no va a votar a Milei. Uh-huh. No me lo imagino votándolo a Massa. Me Claro. imagino que va a votar en blanco o no va a votar. Uh-huh. Eso era es más factible claro. que vaya y vote en blanco. Esos son, por ejemplo, representa a votos que han ido en su momento a Patricia Bullrich, que hoy no se trasladan a Milei. No, que está saliendo. Aparte, hay una cosa que me llama la atención, Pablo, la tiro ahí. Hasta el día de hoy no se ha visto una foto de Macri con Milei. Sí, tenés razón. ¿Por qué es eso? Lo digo porque vos tiraste algo que yo no he podido encontrar la razón de por qué no estuvieron la gente vinculada a Patricia Bullrich y a Macri en el debate, en el lugar físico del debate en la Facultad de Derecho. No sé por qué. Pero no solo no fueron, sino que tampoco hay fotos entre Milei y Mauricio Macri. Sí, eso es cierto. Y entonces, es medio... ¿Será porque Milei sabe que una foto con Mauricio Macri en sus seguidores no cae bien porque sería la casta de la casta?
Bueno, esa es una de las grandes especulaciones, la interna que hay dentro de la Libertad Avanza, que comenzó un poco también cuando empezaron a exponerse públicamente los pensamientos y comentarios de algunos de sus propios líderes, ¿no? Como el caso de Lemoyne, que generó problemas ahí con Villarruel. En fin, hay contradicciones importantes, hay una diferencia de formación entre las dos terrible. Sí. Generando Lemoyne, ahí he visto que ayer salió a bancar a un nazi. Sí, claro, gravísimo. Disculpa, desbancándolo al se ve que alguien la llamó al orden y le dijo no, por ahí no. Sí, importante aparte que eso pase a 5 días de la elección, cuando la gente sabemos que los indecisos definen su voto estos últimos días, ¿no? Que pasen este tipo de cosas, bueno, puede cambiar sustancialmente. Y han guardado a bastante de los que han conmocionado mucho, ¿no? No lo escucho a Berti, ¿cómo es que se llama el libertario de los libertarios? Venegas Lynch. A Berti Venegas Lynch, el hombre que quería privatizar el mar, que las ballenas... bueno, campeones del mundo de decir ridiculeces, ¿no? Campeones del mundo de decir ridiculeces, y lo peor es que son diputados electos ya. Sí. ¿Vos viste en el debate al mismo Milei que inventó al Milei que fue al debate? No sé si se entiende lo que digo. Era muy distinto al Milei del anterior debate. Sí. Claro, por lo pronto ya era un Milei sin anteojos porque no lo dejaban leer. Sí. ¿No? Uh-huh. Y sin la sonrisita que tenía permanentemente en el anterior debate. Yo no lo vi nada parecido, pero bueno, me parece que más el Milei verdadero, que estuvo el domingo en la Facultad de Derecho, que el resto. Un Milei más contenido o quizás menos no actuado. No sé si contenido o no contenido, el real, porque uh-huh. Massa le planteó, le hizo las preguntas, él las rechazaba, pero después las confirmaba, ¿no? Sí. Duro fue el momento cuando Massa le tiró por qué no le habían renovado la pasantía en el Banco Central. ¿Cuál es la respuesta, Eduardo? ¿Sabés vos por qué no fue? ¿No se la renovaron? Bueno, según quien contó esto primero que nadie fue hace 2 meses Berkovich en el programa que tiene en el canal C5N, Brotes Verdes, y aparentemente es porque el comportamiento que había tenido en esos 6 meses no daba para que le renovaran el contrato, cosa que hicieron con sus compañeros, los otros becarios, o pasantes, los otros pasantes que habían empezado con él. Sí, hay varias versiones, ¿no? Algunas hablan de algunos temas que tienen que ver con comportamientos humanos, ¿no? Reunidos con las buenas conductas, otras directamente hablan pero son versiones, no sé si corresponde decirlo con vos del otro lado, que tienen que ver con acoso sexual, en fin, lo tomamos con pinzas y reitero, tiene que ver con esto, ¿no? Con versiones que andan circulando. Por último, te pregunto, Eduardo, algo que tiene que ver con lo que es la dinámica del poder, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se vio que funcionó muy bien el trabajo de militancia, fiscalización de las boletas de Unión por la Patria en las últimas elecciones, lo cual se notó puntualmente en los resultados, ¿no? De la última elección y de la anteúltima, de la PASO y de la general. Una performance de Massa en una y otra que fue notablemente distinta y con una mejora que en los números se notó. Y muchos especulan que quizás no esté la misma intensidad o no se muestre la misma intensidad de trabajo en esta instancia donde quienes hicieron ese trabajo ya tienen garantizados sus cargos de intendentes electos o legisladores, ya sean nacionales o provinciales. ¿Cómo ves esta situación? No, mirá, yo veo al revés, que siento que Unión por la Patria está muy activa militando y esto mismo que hablábamos antes, que haya habido tanta concurrencia de televidentes, ese 48%, significa que no solo el espacio militante de Unión por la Patria, sino
la gente politizada, Sí, está muy activa, y yo noto mucha creatividad, ya no solo en el espacio de los militantes partidarios, sino también en los militantes sociales. He visto desde la gente de la cultura, que por lo general son movedizos, sí, hasta muy fuerte la acción de los clubes de fútbol, que claro. nunca, o los clubes de deporte, que nunca los había visto tan activos expidiéndose. Hoy parece que también futbolistas importantes se van a expedir. Siento que hay una movida más alta que la que se tenía en las elecciones anteriores. Ujú. Es como un tiempo, como que se llegó a un límite, y entonces los que valoran la institucionalidad democrática, a pesar de todas las deudas que la democracia tiene, todavía muchas, ¿no? Debemos las materias que diría Alfonsín, para educar mejor, para curar mejor, ¿no? Ujú. Esas materias se tienen que resolver en democracia, pero la democracia se resuelve con más democracia, y la educación con más Estado, la salud con más Estado, ¿no? Es el Estado el gran igualador de una Argentina muy desigual. Y creo que entonces, desde todos los sectores sociales, culturales, han salido a decirnos hasta acá, vamos, es un límite. Y creo que el Sergio Massa, que va a ser votado el domingo que viene, va a ser muy abrumador con respecto a la última elección. Te lo digo, y creo que ese es el mandato, porque una de las cosas que más he aprendido de parte de la campaña de Sergio Massa y de sus palabras es el tema de la convocatoria a la unidad nacional y al amor hacia la Argentina. Entonces eso ya te compromete de una manera distinta, te compromete de que, en serio, la forma de resolver la institucionalidad democrática en este tiempo es reconfigurando un esquema político, social, cultural. Ya los partidos políticos tradicionales, ni el radicalismo es el radicalismo de Alfonsín del 83, ni el peronismo es el de Luder del 83. Entonces, es tiempo de reconfigurar una nueva esquema político, social, porque en el medio salieron estos libertarios, y se sinceró un poco el mapa político, porque hay una parte muy importante del macrismo, con Macri a la cabeza, que están más cerca del pensamiento totalitario de Milei que del pensamiento democrático de quienes eran socios de ellos, Juntos por el Cambio, y no comparten para nada. Sí, sí, sí. Esa, este, esa incomodidad siempre se notó, ¿no? palabras. Sí, sí, esa incomodidad siempre se notó por parte del macrismo cuando el radicalismo le marcaba pocas veces, ¿no? Pero las pocas veces que le marcaba límites se notaba esa No, no, incomodidad, sí. pero aparte, esa cuestión despectiva siempre de Macri para con Irigoyen, con Alfonsín, ¿no? Ujú. Realmente, y creo que ahora ya directamente lo profundizó con este salto a acompañar a Milei. Ujú. Creo que marcó un límite, ¿no? Sí. Tenés, por último, te pregunto y ya te dejo tranquilo, sabemos que las encuestas, sobre todo a 5 días del balotaje, son más una herramienta de marketing electoral que otra cosa, pero nobleza obliga, tengo mucha curiosidad por saber si tenés alguna encuesta, tenés algún numerito No, que nos diga cómo estamos. tengo, a mí me dicen algunas personas que yo les confío Sí, con sus análisis, sí. Que después de la falta de nafta, Sí. Massa bajó, Ujú. después de haber sacado ese 36%, que Massa bajó un poco y subió Milei. Es creíble eso, sí. En los últimos meses, en los últimos días, hará 5 días, empezó a subir de vuelta Sergio Massa, y que estaría un par de puntos, 2, 3 puntos arriba ya de Javier Milei.
Bueno, con el margen de error y todo estaríamos hablando de una suerte de empate, ¿no? Ahí nomás está la cosa. Pero Sí. con una tendencia creciente. Mirá, en la última elección, en la primera vuelta, Sí, estaba, acordémonos que empezó un Massa del 22% que había sacado contra un Milei del 30%, creo que era, sí. y empezó a crecer Massa y llegó a un 36%. Decían muchos que duraba una semana más. Esa tendencia creciente era de 10 puntos. Pero bueno, ahora me dicen que si no pasa nada raro, Sí, extraordinario. que suelen pasar en vísperas de elecciones, Sí. de acá al domingo va muy creciente. El Massa Rossi va muy en alza. Vamos a ver. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. Sabemos que son momentos que deben estar a las corridas porque No, pero falta un poquito de tiempo. Un gusto conversar siempre con tendencias. Que ya ¿cuántos años tenés, Y Pablo? tenemos como más de 20 por la edad de mis hijas, me doy cuenta, por ¿no? la 20, más, sí. más de 20 La seguro. mitad de la democracia. Qué bárbaro. Che, Eduardo, ¿querés contar el sábado? No sin anticipar nada, pero es una fecha clave y justo el día antes de la elección. Hoy hablábamos por teléfono y me la recordaste, la verdad que no la tenía Sí, claro, en la cabeza. Claro que sí, mirá. Claro que sí, mirá. Casualmente, el día sábado Sí, se van a cumplir 56 años del abrazo Perón-Balbín. mira. Ese abrazo que amigó al pueblo argentino, porque la verdad eso fue lo que se sintió en ese momento, y de ahí surge esa oración de Juan Perón, que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Sí, sí. Y vos fíjate, se cumplen, 52 años. Sí, sí, bien Y dijiste. 26 se cumplieron este año de el encuentro de Alfonsín y Cafiero en el balcón de la Plaza de Mayo, cuando fue la sublevación cara pintada, Claro. y que para mí fue un hito en mi historia, en mi vida personal, en mi vida militante, que siempre se le agradeceré a Antonio Cafiero, que fue el maestro que tuvimos nosotros, porque yo me crié a los 18 años murió Perón, y realmente fue Antonio el hombre que a mi generación la condujo, y siempre digo que aquel encuentro, que aquella vez que fuimos a la Plaza de Mayo, fue como una orden que recibimos, que la institucionalidad democrática es el piso en el cual tenemos que desenvolver nuestra militancia. Nunca menos que eso, porque lo que vale es el pluralismo, la convivencia política con el que no piensa como yo, esas valoraciones que se dieron fundamentalmente por lo horroroso que fue la dictadura militar del 76 al 83. Y entonces, mirá vos, nuestros líderes nos marcan el camino que se viene. Yo creo que es más, te voy a hacer una confesión. En el día de hoy lo encontré a Ricardo Alfonsín telefónicamente y lo invité para mañana encontrarnos allí donde hay una escultura del encuentro Perón-Balbín para ver si hacemos algo juntos y lo recordamos juntos. Bueno, sí, realmente es importante. Es importante esto también que hablas de Cafiero y de ese momento tan importante para la democracia. Vos sabés que Raúl Alfonsín, cuando recordaba en algunos escritos, algunos artículos periodísticos, los hechos de Semana Santa, siempre mencionaba a Cafiero, por supuesto, en un lugar muy destacado, en ese momento histórico como protagonista, y decía que ese momento que protagonizaron los dos, porque los dos fueron muy generosos, ¿no? Alfonsín al sumarlo a Cafiero y Cafiero al ir también, porque, digamos, desde la mezquindad política y partidaria podría bien no haber ido. Nunca se había dado hasta ese momento, desde el 55 a la fecha, que ante una sonada militar se encontraban el líder del oficialismo y el líder de la oposición. Sí, bueno. Fue la primera vez, por eso fue un gesto increíble en ese momento. Exacto. Y bueno, y Alfonsín dice, entre otras cosas, que ese hecho consagró una suerte de bisagra en la historia argentina con esta relación de golpes militares y gobiernos democráticos, porque fíjate, y es cierto, el tiempo le dio la razón, cómo después de ese momento no hubo más miedo a los fantasmas de los golpes de Estado. Si bien hubo algunos levantamientos menores, pero ya la gente
veía eso como algo, como ve pasar una tormenta, ¿no? Con preocupación, pero no viendo en peligro la democracia. Hasta ese momento, el fantasma de los golpes militares estaba presente y Cafiero y Alfonsín supieron exorcizar esa situación. Nunca me voy a olvidar de dos cosas, ya que estamos hablando de Cafiero y de Alfonsín. Yo me acuerdo que un día, Raúl Alfonsín, un día que lo condecoraron, no me acuerdo que era a Antonio Cafiero. No, lo condecoraron a Alfonsín en la provincia, en la legislatura bonaerense, sí. Me acuerdo con Cafiero gobernador. Cafiero dio un discurso genial, sí. Exactamente. Sí. Pero Alfonsín dijo que Antonio Cafiero era el presidente que los argentinos se privaron de tener. Sí, señor. Sí. Y Antonio Cafiero, que me tocó acompañarlo ese día, el día que muere Alfonsín y le toca hablar en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Sí. Y no solo lo acompañé, sino que estuvimos la previa, porque lo que iba a ser a las 12 del mediodía, la ceremonia en Recoleta, terminó siendo a las 4 de la tarde, porque la gente se volcó por la avenida Callao a despedir a Alfonsín, que venía desde el Congreso, desde el Congreso de la Nación. Sí. Para hacer 8 cuadras demoraron como 8 horas, porque realmente Alfonsín se merecía esa despedida. Sí. Tanto, qué dura que es la vida política, ¿no? Porque no se lo demostraron tanto en la vida en los últimos años de Alfonsín, como fue ese día, y de ahí en más cada vez ha ido creciendo más la figura de Alfonsín, ¿no? Cada día. Hoy Alfonsín, lo lamento por los radicales, pero Alfonsín le pertenece al pueblo argentino. Y cuando son pocos los jefes de Estado de la Argentina que le pertenecen a todos, y al menos los peronistas, como soy yo, sentimos a Alfonsín como Irigoyen dentro de nuestro acervo histórico, dentro de nuestro ideario político. Y me acuerdo que ahí Antonio dice en la Recoleta que hubo 2 hombres para él que fueron sus líderes, sus hombres que lo marcaron. Uno fue Juan Perón, con quien él fue ministro a los 29 años. Y el otro fue Raúl Alfonsín. Mirá qué increíble. O sea, él lo pone al nivel, la influencia de su persona, que Antonio a esa altura ya tenía 80 y pico, o sea, había vivido fuerte, a Raúl Alfonsín. Y yo me acuerdo que lo disfruté ese día, Antonio, y le pregunté, y vos sabés que ellos se conocieron, mirá vos lo que era las grietas, en el año 82. O sea, 2 hombres de la provincia de Buenos Aires, del mismo distrito, que empezaron a militar juntos. Tuvieron vida pública, Antonio en el 46, creo que Alfonsín en el 50 ya era concejal de Chascomús, ¿no? Sin embargo, por el no diálogo, por las grietas, recién se conocieron en el año 1982, del 46 al 82. Qué bárbaro. Del mismo distrito, provincia de Buenos Aires. Pero bueno, cosas de la vida. Lo bueno es que fueron 2 grandes de la historia y bueno, y nos han dejado a nosotros, nuevas generaciones, obligaciones y compromisos, que por eso es lo que estamos peleando en este tiempo. Me despido de vos, Eduardo, y aproveché mientras contabas esto para buscar el audio de Antonio Cafiero, dirigente del peronismo, en el momento en que pronunciaba un breve discurso, o por lo menos parte tengo de él, de 2 minutos, en este adiós a Raúl Alfonsín, que ya que me hiciste el copete de entrada, lo aprovecho y lo pasamos ahora. Extraordinario. Te mando un abrazo grande. Pero, quiero escucharlo. Bueno, quédate en línea, ahí va, a ver. Abrazo grande, gracias, Pablito. Yo tuve 2 maestros en mi vida política, que me enseñaron todo lo que sé o mal sé de la vida política. Uno, como ustedes saben, se llamaba Juan Perón. Otro se llamó Raúl Alfonsín. Yo aprendí junto a Alfonsín, en una relación que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa, muchas cosas que ignoraba.
aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo. Aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo, que en la contienda política siempre se desfiguran. Pero aprendí otras cosas mucho más importantes. Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños. Y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños, soñaba. Hay un dicho que dice, el que sueña solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros, soñaba con la juventud, soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso, rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los sociólogos llaman la bioética, habría de imperar alguna vez en la vida argentina. Bueno, Antonio Cafiero. Muchísimas gracias, Eduardo, si andás por ahí. Nosotros... No, escuchando y emocionado como aquel día. Bueno, qué bueno. Gracias, Pablo. Gracias Gran por... recuerdo. Bueno, Abrazo. un abrazo enorme. Eduardo Valdés, diputado nacional. Nosotros en un rato seguimos con más tendencias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Página abierta con Jorge Chamorro. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Buena música la que pone Javi Martínez en el aire de Ecomedios en este mediodía informativo de Página Abierta, agradeciendo al programa Tendencias, que conduce el amigo Pablo Galeano, por la nota compartida que compartíamos hace un ratito con Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos. Y ahora vamos a compartir
otra nota que también salió ayer aquí en Ecomedios, pero en el programa En la Trinchera, con Gustavo Tubio, con Raúl Vázquez. Hablaron con Cristian Cao, que es abogado constitucionalista, respecto del balotaje, del voto en blanco, de la asistencia y justamente de esto último, lo importante que es ir a votar este próximo domingo. Vamos a compartirlo. Cristian Cao, abogado constitucionalista, hablando ayer aquí en Ecomedios. Y lo prometíamos en el arranque de La Trinchera, que íbamos a hablar un poquito sobre esta elección, particularmente sobre este balotaje y la importancia de ir a votar. Lo tenemos en línea al doctor Cristian Alberto Cao, catedrático de Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA, abogado, doctor en Derecho. Cristian, qué placer tenerte. Tengo a Gustavo Tubio y Raúl Vázquez. Te saludo, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Gustavo, Raúl, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. A ver, Cristian, algunas preguntas puntuales, ¿no? Porque muchos no conocen la diferencia de computar el voto en blanco, ¿no? El voto en blanco ahora, en esta elección, ¿se computa, no se computa? ¿Qué incidencia tiene? Bueno, el voto en blanco, de la misma manera que en la primera vuelta, es un voto que es válido. El votante no ha preferido ninguna de las primera vuelta de todas las que participaron, y en el balotaje de las dos que han resultado primeras y segundas más votadas, y por lo tanto el votante y el voto en blanco es un voto que es perfectamente válido. Ahora bien, en la primera vuelta electoral, el voto en blanco no computaba en los votos afirmativos válidos y emitidos, que necesitaban las dos fórmulas para acceder justamente al balotaje. Y en esta segunda vuelta, o balotaje, el voto en blanco es un voto que no va a ser computado para ninguna de las dos fórmulas. Va a ser una tercera categoría totalmente distinta a las dos fórmulas electorales que van a competir el domingo próximo. Por lo tanto, o sea, a ver voto, si te entiendo. Por ejemplo, de la totalidad de votos, por ejemplo, ¿no? Una fuerza saca 48, otra saca, no sé, 48. Queda un 4% de voto en blanco. Y ahí me va a aparecer 4% de voto en blanco. Exactamente, 4% de voto en blanco. Y hay que hacerlo, para sintetizarlo y para simplificarlo, va a resultar electo presidente, vicepresidente de la Nación la fórmula que más votos tenga. Los votos en blanco acá no hacen, tienen implicancia y tienen incidencia si lo medimos en términos porcentuales. Claro. Pero la fórmula que va a resultar electa es la fórmula que más votos tiene, numéricamente, cuantitativamente. Pero, dado que muchas veces se busca a llevarlo a términos de porcentajes, el porcentaje que obtenga el voto en blanco, naturalmente que no va a incidir en una o en otra fórmula, sino que va a ser un casillero independiente, una categoría independiente de votos. Perfecto. Cristian Cao, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, vos sabés que, bueno, te leí en algo que bueno, escribiste en estos días ahí en El Cronista, muy interesante, el hecho de darnos la posibilidad de entender lo importante que es ir a votar. Planteas 10 argumentos que explican, obviamente, la importancia de concurrir a votar en la segunda vuelta electoral. Nombrás varios que son, obviamente, con los que uno coincide, ¿no? Primero, el tema de que no existe nada intermedio, sino que, en definitiva, hay que ir a votar, que es obligatorio. Pensar inclusive en el hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos nos mirarían realmente mal, aquellos que votaron en el 83, nos mirarían con una cara no simpática si decimos que no vamos a votar. Ha muerto mucha gente, esto hay que decirlo, para que nosotros vayamos a votar, y yo coincido en todo, inclusive en lo importante que es ir, ¿no? Ahora, digo, ¿cómo se acciona o qué respuesta tenés o qué se puede plantear ante el desencanto, ¿no? Porque algunas de las razones que vos planteás, como esto que te decía recién, ¿no? El valor de la democracia de los últimos y los 40 años que va a cumplir y demás, no fue vivido por muchos de los votantes. Digamos, ¿cómo se logra empatizar con el desencanto y lo importante, lo necesario y lo fundamental que es vivir en democracia? Bueno, el desencanto que vos bien decís se manifiesta en las dos fórmulas electorales que van a acceder al balotaje o a la segunda vuelta electoral. No soy analista político, sino soy abogado y profesor de Derecho Constitucional, pero me permito hacer simplemente esta mención. Vos fíjate que las dos fórmulas que van a competir, los candidatos,
Estoy hablando de al menos presidente y vicepresidente de la fórmula que encabeza Milei y presidente de la fórmula que encabeza Massa. No provienen de partidos tradicionales. Y quien proviene de un partido tradicional ha tenido conflicto con lo que es las autoridades de este partido tradicional, ¿no? Massa no proviene de la esencia del peronismo, del partido justicialista, transitado por partidos de índole liberales, con alguna cierta inorganicidad, y por lo tanto no proviene de lo que es lo del tradicional partido justicialista. Y bueno, qué decir de este nuevo movimiento, partido emergente que ha sido La Libertad Avanza, que encabeza Milei Villarroel. Por lo tanto, el descontento al menos con los partidos tradicionales se manifiesta en las dos fórmulas que han llegado que han obtenido el primero y el segundo lugar en la primera vuelta electoral. Por lo tanto, ese es un descontento con por lo menos con lo tradicional de la democracia partidaria. Sin embargo, algo distinto habría que decir respecto a lo que ha sido la participación del electorado en las elecciones. Nosotros tenemos una legislación que hace obligatorio el voto, lo señalaba en la nota que escribí en el diario El Cronista, y realmente la participación del electorado en las elecciones nunca ha bajado del 70%, salvo la única excepción la marcamos en la pandemia por el coronavirus, pero fuera de eso nunca ha bajado del 70%, a lo cual es un número importante. Por supuesto que si lo medimos a la luz del año 1983, después de tantos años de no poder concurrir a las elecciones, el guarismo, el porcentaje es sensiblemente menor. Pero lo que tenemos que decir es que en Argentina la ciudadanía asiste a las urnas, vota y participa. No tenemos una ciudadanía que no participa y que no está preocupada por los asuntos públicos políticos, al menos en lo que hace a las elecciones. Otra cuestión y otra historia podemos señalar respecto a lo que pasa en los periodos intermedios, pero la ciudadanía participa. Cristian, yo necesito que me expliques un poquito algo que es fundamental porque está en la cabeza de los argentinos, ¿no? Nos pasa a nosotros, a los periodistas, apenas arranca la elección ya te empieza a explotar el celular, fraude, boleta en blanco, millones. Después yo hablo con la gente de la Cámara Electoral y me dice, esas denuncias no llegan. Entonces digo, con este sistema de fiscales y demás, es fácil meter la mano acá, digo, que haya un fraude escandaloso, o realmente hay garantías para que nuestro voto valga lo que tiene que valer. Voy a remitirme a lo que entendemos por fraude al momento de computar los votos, porque desde el año 2015 se abrió una nueva dimensión de lo que tiene que ver con, no sé si fraude en el sentido estricto, pero con las prohibiciones que están en el Código Nacional Electoral de lo que no se puede hacer en las campañas, en los momentos antes de las elecciones, como por ejemplo no se pueden hacer lanzamientos de programas o de nuevas políticas públicas que tiendan a captar el voto 25 días antes de las elecciones. El manejo de la pauta publicitaria, el manejo de la pauta electoral. No me quiero referir a eso porque de alguna manera está vinculado a romper las reglas de juego claro que tiene la democracia y que tienen las elecciones. Me voy a referir a lo que me estás preguntando estrictamente, que es la manera de computar votos y que efectivamente lo que la ciudadanía vote sea lo que arroje los resultados electorales. Lo primero que hay que decir es que la incidencia en el hipotético fraude es muy menor, es casi irrelevante. Por supuesto que si estamos hablando de una elección que está muy disputada y que está muy pareja, tal vez esa incidencia sí termine haciendo mella en el resultado. Pero hablando en el sentido estricto, te debería decir casi no mueve el amperímetro, ¿no? Lo que pueda llegar a ser denuncias de fraude en mesas en donde un partido político obtuvo 100 votos y otro obtuvo 0. Realmente no marca la incidencia, en primer punto. En segundo punto, luego está el procedimiento que debe dar quien lleva adelante una denuncia de fraude, que es la denuncia ante la justicia electoral, la demostración y eventualmente, bueno, la impugnación de la urna, la apertura de la urna, y realmente ver si esa denuncia incide en el resultado. Por lo tanto, tenemos un sistema en donde en principio es casi irrelevante lo que puede llegar a ser en términos de fraude electoral. No, eso está clarísimo, porque insisto, por ejemplo, vamos al caso de La Plata, ¿no? Ahí se denunciaba, bueno, fíjense, las urnas no tienen votos. Bueno, después alguien
corregime vos que sos el que sabe, pero alguien de la Cámara Electoral me decía, lo que pasa es que a veces, porque pasa, hay errores como en todos lados, a veces las autoridades de mesa cuentan, arman las planillas y tiran los votos porque creen que, digamos, que ya está, que ya no sirve para nada eso. Sí. No es que es un fraude escandaloso. Digo, a veces hay explicaciones lógicas a situaciones extrañas. ¿Entiende a dónde voy? Y está perfectamente, y estamos hablando de una elección en donde estuvo realmente muy pareja. La elección se definió por alrededor de 600 votos, en donde ahí sí, tal vez el error en un telegrama o en un acta de las autoridades de mesa, en 2 mesas te pueden cambiar el resultado de una elección. Por eso lo que decía es, estamos hablando de denuncias de fraude en una elección de nivel nacional. Ahí es otro escenario. En una elección municipal, por supuesto que el escenario sí es mucho más sensible, el escenario sí tiene mayor incidencia, y por eso decía, el error en las actas finales, en por ejemplo 2, 3, 4 urnas, pueden incidir en el resultado final, que es la elección de un intendente. Pero hay otras cuestiones que muchas veces rodean a las denuncias de fraude en las elecciones, como por ejemplo el faltante de boletas, como por ejemplo la destrucción de las boletas o el robo. Digamos, esas son cuestiones que hacen a la manera en la que seguimos votando en la República Argentina en el año 2023. Nosotros seguimos votando en Argentina de la misma manera que lo hacíamos en el siglo anterior. Y hoy las nuevas tecnologías permiten o permitirían perfectamente llevar adelante un cambio tecnológico que permitan que, bueno, estas trampas, esas pequeñas trampas que pueda haber en un cuarto oscuro, que pueda haber en una urna, en una mesa electoral, en donde se roban las boletas, en donde hay faltantes de boletas, en donde por la lejanía la logística no permite reponerlas. Nosotros estamos hablando de Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en donde en muy pocos minutos aparece el fiscal o la autoridad de mesa y repone las mesas, pero imaginémonos en escuelas alejadas, en todo lo largo y ancho que tiene la República Argentina, en donde reponer boletas cuando en esa escuela no hay más, y bueno, pueden llegar a tardar las 24 horas que dura esa elección. Por lo tanto, estar cambiando hacia el voto electrónico, o al menos hacia la boleta electrónica, o al menos, les digo, por ejemplo, otra posibilidad que es la boleta única, bueno, eso permitiría, o evitaría, voy a decirlo en estos términos, evitaría, bueno, esas picardías que no dejan de ser faltas y infracciones y delitos electorales, que lo que hacen es que el ciudadano que quiera votar por un partido político o por un candidato no pueda hacerlo por el simple hecho de que cuando entra al cuarto oscuro no tiene esa boleta. Bien, escuchábamos la palabra de Cristian. Ahí está, Cristian Cao, es abogado constitucionalista, y agradecemos la gentileza del programa En la Trinchera con Gustavo Tubio por compartir la nota con la audiencia de Página Abierta. Mañana con Jorge Chamorro a partir de las 12 del mediodía. No nos quedó tiempo para deportes, pero quédense tranquilos porque ya llega Sofía Adré para acompañar a Cerda y Tomaso en tercer tiempo, y también Sofi se trae todo el deporte porque juega la selección y habló Scaloni hace un ratito nada más. Nos reencontramos mañana con Página Abierta. Gracias, Javi. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.